Hola, hola, creo que estoy transmitiendo en vivo en ambos, tanto en el Facebook Live como en el Instagram Live. Me parece que sí, ¿no? Que ahí estamos. Bueno, hola, el día de hoy no estará Max Jiménez con nosotros, entonces me pidió que lo disculpara, ¿no? El día de hoy él anda haciendo actividades pues necesarias en el círculo existencial referentes a documentación para la Secretaría de Educación Pública, para la SEP, y entonces eso le impide. Entonces pues, yo le dije que no se preocupara, que pues así como él me ha cubierto en otras ocasiones, ¿no? Ha salido aquí él solito, pues ahora podía hacerlo yo solo. Entonces, bueno, gracias por los que ya se están uniendo. Disculpemos a Max. Y lo que les puedo decir es que el día de hoy tenemos todavía un tema de la lista. Según me decía Max, porque ahorita hablé con él, tenemos todavía 3 temas más y después de estos 3 temas nos vamos a quedar sin temas, ¿no? Entonces tenemos 3 temas ahorita y después nos vamos a quedar sin temas. Pero todavía tenemos 3. Y el tema que nos queda hoy, que nos solicitaron, es que nos solicitó una amiga de Querétaro que habláramos sobre el proceso de Kafka, sobre este texto del proceso de Kafka. Fíjense nada más. Bueno, pues con muchísimo gusto, porque ya saben que la intención de estos en vivos que hacemos Max y yo es pues de intentar hablar desde la perspectiva existencial fenomenológica de aquellos temas que nos pidan. En una ocasión me pidieron que si habláramos aquí en un live, también uno de los temas que me pidieron es el de la transferencia y la contratransferencia, me decían, pero bueno, yo ahí respondí a la persona que nos preguntó eso, que como nosotros partimos de una posición existencial fenomenológica, pues no tenemos nada que decir, ¿no? Es como si me dijeran, pues desde una posición existencial fenomenológica, ¿qué piensas de la hidroneumática? No, pues en la torre, ¿no? O sea, no tenemos gran cosa que decir, justamente porque la tradición existencial fenomenológica no tiene que ver con esa forma de pensar, no tiene que ver con esa manera de organizarse. Entonces, pero tenemos apuntado entonces a hablar un poco de cómo entendemos la relación entre terapeuta y paciente, y con muchísimo gusto eso lo vamos a hacer. Qué bueno, Ana, nos dice Ana en el Facebook Live, que forman parte de su rutina ñoña de aprendizaje, ¿no? Entonces, gracias, que sea parte de tu rutina escuchar estas cápsulas que tenemos semanalmente. Bueno, les decía entonces que el día de hoy estamos vamos a enfocarnos a un tema que nos han solicitado, que es sobre un texto de Kafka titulado El proceso. Fíjense, lo que sé del texto, en términos muy generales, me parece a lo mejor estoy un poco oxidado en mis conocimientos, entonces a lo mejor no es del todo preciso lo que les voy a decir, porque ya saben que aparte nos gusta a Max y a mí no preparar mucho, nos gusta que esto sea lo más espontáneo posible. Entonces vemos cuál es el tema una hora antes, algo así, o a veces yo me entero o Max se entera en el momento justo en el que empezamos ya el live. En ese momento me entero de cuál es el tema. Bueno, pues hace una hora me enteré que cuando Max me dijo que no iba a poder estar, etcétera, etcétera. Entonces me enteré que el tema es sobre el proceso, el texto del proceso de Franz Kafka. Entonces, si mal no recuerdo, hola Brenda, saludos. Si mal no recuerdo, el proceso de Kafka es un texto que Kafka dejó inconcluso, o sea, que no se concluye del todo. Entonces, pues bueno, tiene una parte inconclusa desde ahí, ¿no? Reina de Morelia, muy bien, saludos también. Kafka dejó inconcluso este texto y de hecho fue publicado póstumamente, o sea, ya que Franz Kafka había muerto. Entonces, eso significa que el libro pues tiene una parte romántica por el hecho de que lo dejó inconcluso, que fue publicado póstumo, y al mismo tiempo una parte pues como tal inconclusa, que no sabemos bien de qué trata completamente. Pero tenía bastante avance el texto y les puedo contar un poco porque bueno, yo leí el libro hace algún tiempo, y algo que les puedo decir es que fíjense que este texto trata de un hombre al que un día, hagan de cuenta, unos policías, ¿no?, llegan y le dicen que pues está arrestado, ¿no?, que no se lo van a llevar, todavía no se lo van a llevar preso, porque va a tener un proceso, judicial, etcétera, etcétera, pero que ya está arrestado, que no puede salir del país, que de alguna manera le dan esta idea
de que él está arrestado. Pero cuando él pregunta, ok, pero ¿de qué crimen se me acusa? Resulta ser que no le saben decir. Y el resto del texto es un texto en donde este hombre, que ahorita no me acuerdo ni cómo se llamaba porque les digo que lo leí ya hace algunos años, este hombre se dedica todo el tiempo a querer, uno, defenderse, ¿no? Pero para defenderse necesita dos cosas. La primera, saber de qué se le acusa. Y nunca, jamás en todo el libro queda claro de qué se le acusa. Eso es parte del asunto kafkiano, ¿se acuerdan? Kafka nos introduce en sus textos, nos invita a un universo bizarro, a un universo parecido al de los sueños y casi al de las pesadillas, ¿no? Es un universo onírico, un universo extraño. Y en este universo, entonces, este personaje, pues, no sabe de qué se le acusa. Entonces, imagínate que te acusan de algo y no sabes de qué. Y entonces, como no sabes de qué, es difícil defenderte. Porque, ¿cómo te defiendes de algo que no sabes qué es? Que no sabes cuál es el mal que causaste. Entonces, ¿cómo te defiendes de eso? ¿Cómo te proteges de eso? Y además, ese es el primero, ¿no? Necesitas saber de qué se te acusa para defenderte. El segundo, necesitas saber bien quién te acusa para saber ante quién te defiendes. Y ese es el segundo detalle también interesante. No tiene claro quién lo acusa. Nunca puede ver al juez, él quiere hablar con el juez o hablar con el tribunal que lo acusa directamente y nunca puede ver al juez. Entonces este hombre está acusado de algo que se quiere defender, pero no sabe de qué está acusado y no sabe con quién se tiene que defender. Y en el transcurso contrata un abogado, pero este abogado está como en cama, una cosa así recuerdo. Contrata un abogado y el abogado pues tampoco le puede ayudar mucho. Hay un tío, me parece, que lo quiere ayudar, pero y se va topando con gente que lo quiere ayudar, que parecen bien intencionados, pero por más que lo quieren ayudar, pues no pueden ayudarlo gran cosa porque no saben cuál es ahora sí que cuál es el pecado, ¿no? No saben realmente cuál es la falta de la cual él está siendo acusado. Conforme va pasando la obra, este hombre lo vamos viendo cada vez más, pues, perdónenme la expresión, pero jodido, ¿no? O sea, lo vemos cada vez peor, desesperado, porque parece cada vez más, además, no tener ninguna esperanza. Parece que además en algún momento durante el texto le informan como que se extraviaron los documentos de tal manera que todos son culpables, que ya no hay manera de que él pueda probar inocencia. Él es culpable. Entonces le dicen ya, o sea, vas a ser culpable y vas a ser juzgado, ya se sabe que eres culpable, pero pues nada más hay que esperar a ver cuál es la condena. Pero ya se sabe que eres culpable, porque todos los que son culpables de eso son culpables. No hay nadie que sea inocente. Y él dice, ok, pero ¿de qué diablo soy culpable? O sea, ni siquiera se entera, aunque parece que ya está condenado a ser culpable, no sabe de qué es. Por ahí de pronto conoce un pintor, que parece ser que este pintor hace retratos de los jueces. Y entonces empieza a través del pintor, el pintor lo quiere ayudar también, para ver si puede acercarse al juez que lo está condenando, para por lo menos hacer la condena más light, ¿no? Hacerla más ligera, menos pesada, menos larga, o hacer que la condena dure menos, ya sea que dure menos o es menos pesada, o que todavía no se la den, que tarde más tiempo en dársela, pero todo está constantemente así, ambiguo, no es claro, etcétera, etcétera. Finalmente, este hombre, termina aceptando su culpa sin saber cuál es. O sea, él termina reconociendo, ok, soy culpable, pero no sé de qué soy culpable, aunque, ok, soy culpable. Eso es a grandes textos, el libro, ¿no? El proceso de Kafka. Es interesante, vale la pena que lo vean y sé que por ahí le hicieron una película. Honestamente la película no la he visto, no sé qué tan buena es, no lo sé, ¿no? Pero le hicieron película a esta novela de Kafka llamada El proceso. Ahora, hay algo interesante a lo largo del texto que nos va dejando entender, como sucede con Kafka, aunque son novelas de fantasía, de alguna manera son historias que podrían referirse metafóricamente a nuestra condición humana. Entonces, piénsalo así. A ver, tal vez está hablando de ti, de mí.
del ser humano en general. Todos hemos cometido un delito que no sabemos cuál es, pero que todos somos culpables. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Tiene una cierta similitud con el pecado original, ¿no? Con donde según todos nacimos y somos pecadores por el simple hecho de haber nacido, porque todos tenemos el pecado original, pero tú dices, pero yo cuándo, a qué horas, ¿no? Ni siquiera me enteré de qué hice. Bueno, haz de cuenta un tanto así, como si fuera el pecado original, porque eres culpable. Y puedes querer luchar para defenderte, pero el problema es que la vida te hace ser culpable y no sabes ni a quién enfrentarte bien. Porque si ese que te culpa es Dios, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo hablas con Él? ¿Cómo puedes tener un intercambio, tener un diálogo, una conversación? ¿No? Pues sí puedes rezarle, pero ¿sabes si te está escuchando? ¿No? Entonces, eso es parte del problema también al que nos vamos enfrentando aquí. Kafka de alguna manera nos da una posibilidad de pensar metafóricamente. Está en dudas si a Kafka le interesaba que las personas que leyéramos sus obras los pensáramos como una metáfora de nuestra condición existencial. Probablemente a Kafka eso no le interesaba, probablemente Kafka estaba meramente creando universos oníricos, universos de pesadilla, ¿no? Universos de estar soñando un mal sueño, además. Probablemente. Pero lo cierto es que nosotros hoy en día podemos pensarlo metafóricamente, ¿no? Entonces piensa, ¿cuáles son las culpas que muchas veces terminas aceptando sin saber muy bien cómo? Y creo que a todas y a todos nos ocurre que a veces terminamos aceptando ciertas fallas sin que realmente las hayamos originalmente diseñado como fallas. A veces hacemos cosas de buen corazón, pero no salen bien y pesan sobre nuestros hombros como una culpa tremenda, y no podemos disculparnos con nadie y no podemos hablar con nadie al respecto, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no puede ser así? Kafka nos invita a preguntarnos que quizá la condición humana, la condición existencial se trata de eso. Tal vez todos estamos condenados. Y tal vez, solo tal vez, el castigo es la muerte. Quizá todos estamos condenados a morir. Y la muerte en este sentido aparece ante nosotros como un castigo, ¿no? Porque quisiéramos seguir viviendo. Pero nos dicen, pues ni modo, ¿sabes qué? Vas a morir. ¿no? ¿Con quién me quejo de eso, ¿no? O sea, ¿dónde levanto la queja de que yo estoy muy contento con mi vida y no querría tenerme que morir, ¿no? Por ejemplo. O viéndolo de una manera un poco más incluso concreta, el COVID. De pronto nos llegó esta pandemia y nos parece como nos castiga a toda la humanidad. Y ¿cuál fue mi falla? ¿No? O sea, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hice que no tengo ni idea de qué hice para merecer esta pandemia? ¿Qué hice? ¿No? Dice Rosy, como un premio para dejar de soportar la culpa. No entiendo eso, Rosy. ¿A qué te refieres como un premio para dejar de soportar la culpa? No lo entiendo. A ver si puedes aclarárnoslo un poquito más. Pero lo que justamente Kafka nos invita a pensar es en eso, es pensar que quizá la condición humana está en proceso, está en un proceso en donde todos somos culpables, ¿no? La muerte como un premio, no, es que la muerte es el castigo, Rosy, no un premio, es el castigo, ¿no? La muerte es como decir 5 años de cárcel, cadena perpetua, o la pena capital. Entonces, la muerte no es un premio en la perspectiva de Kafka, La muerte es el castigo. Es el castigo porque eres culpable. Entonces, no es un premio para dejar de soportar la culpa. No. Es el castigo. Es el castigo por el hecho de que eres culpable. Entonces, no lo ve Kafka para nada como un premio. No está visto en ese sentido. No se le va a dar un premio al ser humano. No, ese va a ser castigado. Entonces, la idea que nos propone Kafka es justo esa, es tú, yo, cada una de nosotras o de nosotros vamos a ser castigados. Y no sabes por qué. No sabes por qué, pero vas a ser castigado.
Y no hay nada que puedas hacer, parece, para evitar el castigo. Y no sabes bien cuándo va a llegar el castigo, pero quieres posponerlo lo más tiempo posible, posponer ese castigo. Por supuesto, no quieres que llegue pronto, pero sabes que el castigo va a llegar. Pero tampoco sabes muy bien cómo es el castigo. El castigo es un poco ambiguo, es un poco extraño, como la muerte, ¿no? Es un poco extraño, no sabes muy bien cómo es, ¿no? Entonces va a llegar ese castigo, pero no sabes cuándo, no sabes cómo y no sabes con quién defenderte. No sabes con quién. Exacto, Lucila. Gracias a ti también. Justo nos dice Lucila que ella se siente a veces como ese hombre cuando dicen todos tenemos la culpa del machismo, todos somos responsables de la violencia, todos tienen la culpa por la destrucción de la naturaleza. Y neta digo, ¿yo qué diantres hice? Exacto, Lucila, exacto. Justo es de lo que está hablando Kafka. De todas estas situaciones que resulta ser que nosotros tenemos la culpa. Pero además, fíjate, Kafka nos lo pone todavía peor, porque Kafka nos pone aquí, tú dijiste, soy culpable del machismo, soy culpable de la violencia, soy culpable de la destrucción de la naturaleza, por lo menos sabes de qué. Pero fíjate, imagínate lo más amplio todavía, imagínatelo a decir, soy culpable de algo que no tengo idea de qué es, pero que parece que es el simple hecho de estar vivo. Parece que somos culpables por estar vivos, que somos culpables por estar vivos y que entonces el castigo es un castigo que no entendemos porque no entendemos bien la culpa que tenemos, no la entendemos bien, y hay gente queriéndonos ayudar y nosotros queriendo ayudar a otros, pero de todos modos el castigo vendrá y tarde o temprano aceptamos nuestra culpa, pues sí, ni modo, no estamos culpables de esto, de estar vivos, y no encontramos el juez, jamás encontramos el juez con el que podemos por lo menos pelearle, ¿no? ¿Por qué diablos somos culpables de eso? Entonces, nos dice Cristina, la aceptación de la culpa reconocida libera, pero la aceptación de la culpa ajena o desconocida destruye y alimenta el imaginario trágico. Probablemente, ¿no? Francisco nos dice, escucho que para Kafka todos seremos castigados de algo que hicimos y de nada. ¿Qué opina de esta idea kafkiana? No es que para Kafka sea así. No estamos hablando de algo que Kafka piensa. Estamos hablando de la novela El proceso de Kafka, en donde Kafka nos invita a pensar eso de alguna manera, pero no sabemos si Kafka realmente nos lo está invitando a pensar. Es una de las interpretaciones existenciales que podemos entender de la historia de Kafka. O sea, Kafka nos habla de un hombre, etcétera, etcétera. Es una metáfora, pero nosotros podemos usar la metáfora para reflexionar. Entonces, estamos reflexionando sobre ella, ¿no? Y nuestra reflexión es, ok, a veces los seres humanos podemos sentir la vida como un peso. Podemos sentir lo que ocurre en la vida como un castigo, como un peso, el COVID, la pandemia. A veces podemos sentir nuestra existencia como algo en donde vamos a ser castigados, porque vamos a envejecer, ¿no? Yo no quisiera envejecer, la verdad, ¿no? Yo preferiría mantenerme joven siempre, ¿no? O no quisiera enfermar tampoco, no quisiera envejecer, no quisiera morir, etcétera, etcétera. Y parece ser como si estas cosas se presentan en nuestra vida, casi como si fueran un castigo. Un castigo que nos toca cargar y no sabemos ni siquiera cuál fue el mendigo delito o el mendigo pecado que cometimos. O sea, ¿cuál fue que de pronto aparece esto, ¿no? Y dice Lucila, nunca sabemos si el juez somos nosotros mismos o los otros. Por supuesto, o si realmente hay juez, o parece que nos inventamos la idea del juez, pero en realidad ni siquiera hay juez. Es loquísimo. Y eso es lo rico de esta novela de Kafka, y por eso gracias por invitarme a reflexionar sobre este texto que afortunadamente había leído, porque luego me han pedido que hable de un texto que no he leído, entonces pues ahí sí ni cómo, ¿no? Pero afortunadamente el proceso de Kafka sí. Y a mí me dejó, honestamente, yo creo que meses dándole vueltas a la cabeza a esta idea de, ¿y si? Kafka nos invita a reflexionar sobre cómo actuamos, cómo vamos por la vida, creyéndonos culpables de algo, esperando un castigo que no sabemos bien de qué se trata, que no sabemos bien cómo o cuándo llegará. Yo me he sentido así a veces en la vida. ¿Ustedes no?
Yo creo que todos nos hemos sentido así alguna vez, ¿no? Alguna vez nos hemos sentido que la vida nos pesa, que la vida nos tiene un castigo esperando y que no sabemos ni por qué. Esa es justo la pregunta con la que nos deja Kafka, y en ese sentido es algo que es profundamente existencial, porque no nos da la respuesta, nos deja con la pregunta. Y eso es al mismo tiempo muy liberador, porque te deja a ti y a cada una de nosotras y de nosotros que tengamos nuestra propia respuesta. Bueno, tenemos que ir cerrando esta conversación, ¿no? Gracias a los que se unieron, ¿no? Maraya nada más dice, creo que es como si recibieras regalos negativos y no los positivos. Puede ser, pero es como si alguien te dijera, a ver, pero ¿por qué tendría que recibir los negativos? O sea, ¿por qué no nada más los puros positivos? ¿Por qué no? ¿No? Alguien podría decir, no, pues el equilibrio, pero espérate, pero ¿y por qué el equilibrio? ¿Por? O sea, ¿por qué no si me das la vida, ¿no? Pues que tenga nada más la vida. Si me das la juventud, que tenga nada más la juventud. ¿Por qué me la cobras? O sea, para empezar, yo ni te la pedí, ¿no? Yo no te la pedí, ¿por qué me la cobras? ¿No? Entonces, tú me das el premio, me das el regalo y luego me lo cobras. No. Si es un regalo, no me lo cobres, ¿no? Si es un regalo, déjamelo así ya. Y tengo derecho a no querer los regalos negativos, por supuesto, ¿no? Tengo derecho a querer solamente lo lindo y lo positivo. Entonces, esa es justo parte de esta invitación kafkiana a pensar en que quizá, a veces la vida nos parece un peso, a veces la vida nos parece algo que está demasiado encima de nosotros, a veces la vida nos parece que no tiene ningún sentido, a veces nos parece que no tiene ningún sentido todo lo negativo que nos ocurre, y sí, nos pasan cosas negativas, el COVID es una de ellas. A veces nos parece que no tiene ningún sentido y quisiéramos poderle reclamar a alguien por ello. Y queremos andar buscando el juez, pero no lo encontramos nunca. Quizá, ¿no? Quizá lo que nos queda es reflexionar, y como decías, gracias Maraya, y como decías también tú, Lucila, pues lo que nos toca es reflexionar juntos. Entonces, gracias por haber reflexionado conmigo el día de hoy. Nada más les recuerdo que hoy es jueves, y que en mi Instagram los jueves tengo esta dinámica de jueves de preguntas. Entonces pueden ustedes hacer una pregunta el jueves y yo las respondo con muchísimo gusto el viernes, el día siguiente. Entonces acuérdense, en mi Instagram, que es para los de Facebook, @JackieExistencia, Jackie ya saben, Y-A-Q de queso U-I, @JackieExistencia. Ahí pueden hacerme una pregunta los jueves y yo intentaré responderlas el viernes. Entonces ahí tenemos, y si les gustaría, nos quedan todavía 2 temas más para estas lives. Si les interesa algún tema, ya saben que coméntenoslos, los vamos anotando y ahí los vamos sacando poco a poquito los temas que quieren hablar, que quieren que reflexionemos. Solo tomen en cuenta que nuestra reflexión es siempre desde el punto de vista fenomenológico existencial. Entonces, pues a veces nos hacen algunas preguntas que no podemos responder porque son desde otro punto de vista, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo le hacemos, no? No te puedo dar un punto de vista fenomenológico existencial de la termodinámica nuclear, no puedo, ¿no? Además ni sé, ¿no? Pero entonces tomen nada más en cuenta eso, ¿no? Antes de empezarnos a despedir, dice Perla en el Instagram, excelente plática, ya me pedí el libro y ya conseguí con quién discutirlo. ¡Qué bueno, Perla! Muy bien, muy bien. De eso se trata, de generar más reflexiones. Entonces, justo para generar más reflexiones nos ayuda mucho que ustedes estos videos los reposteen para que haya más gente que pueda verlos y para que cada vez seamos más los que estamos interesados en dedicar espacios semanales a la reflexión sobre algún libro, sobre algún tema, etcétera, y que la reflexión fenomenológico existencial es un tema que nos invita a la conexión con nosotros mismos desde nuestra experiencia, ¿no? Lili, ya lo comentamos, no teníamos mucho más que decir, ¿no? Sobre lo del bullying dijimos que sería interesante seguir, pero pues no tenemos por el momento mucho más que decir en ese tema del observador, de lo del bullying. La semana pasada hablábamos un poco sobre el bullying y hablábamos que era interesante este asunto de los que observan el bullying y no participan. Bueno, quizá en otro momento podamos dedicarle mucho más, algo más, pero por el momento, Lili, no hay mucho más que podamos decir, ya lo dijimos, nada más mencionábamos que era interesante a lo mejor seguirlo hablando. Les decía, nos quedan 2 temas todavía más. Si quieren algún nuevo tema, sugiéranlo para que lo podamos incorporar en los temas que platicamos. Antes de despedirme, decirles que no olviden que este próximo, saludos primo, que este próximo 13 y 14 de noviembre tenemos el aniversario del Círculo Existencial
que va a ser todo vía Zoom el aniversario del Círculo Existencial, 13 y 14 de noviembre. Entonces, para que puedan participar desde donde estén, por supuesto. Qué bueno que te guste, Anier. 13 y 14 de noviembre, y ustedes pueden inscribirse en la página del Círculo Existencial, que es www.circuloexistencial, acuérdense, circuloexistencial.org/aniversario, ¿no? circuloexistencial.org/aniversario. Ahí van a encontrar todo el programa para que vean todas las actividades. Va a estar interesante. Son 2 días, 13 y 14 de noviembre, es viernes y sábado. Ojalá que se unan a nuestras celebraciones. Vamos a cumplir 18 años, entonces ojalá que se unan a nuestra celebración del Círculo Existencial. Bueno, muchas gracias por unirse. Muchas veces ahí alcancé a ver a José Luis también, que ya te extrañábamos, José Luis, aquí en los lives. Hace algún tiempo que no te veía aparecer por ahí. Entonces probablemente sé que los has visto, pero luego no tenía yo como ocasión para poderte ver. Ahora lo pude ver, afortunadamente. Entonces saludos hasta España, ¿no? Porque esos nos ven desde España. Y saludos a todos los que nos ven tanto en México como en otros países. Jenny, un abrazo. Supe que o estás por irte o ya te fuiste a Israel. Entonces, Jenny, un abrazo, te quiero mucho. Y un abrazo pues desde aquí hasta donde quiera que andes, Jenny. Gracias por vernos. Pues muchísimas gracias, nos vemos entonces el próximo jueves, ya saben, aproximadamente a las 3:10 de la tarde, nos veremos por aquí, espero que ya esté Max conmigo para que tengamos este momento para platicar. Efectivamente, Isa, y nos vemos 13 y 14 de noviembre a celebrar la mayoría de edad del CIREX. Gracias, espero que les haya gustado esta reflexión compartida, nos vemos dentro de 8 días. Chau, chau.